Hola, Leiber, ¿qué tal? Ricardo, Nelly, ¿cómo están? Bien, voy a compartir pantalla. ¿Qué tal, Luis? Bien, chicos, el día sábado hice una clase en la recuperación del otro salón que debíamos la recuperación de Semana Santa. Hicimos un par de ejercicios de pandas. Yo les invité para que se puedan sumar. Algunos de ustedes estuvieron ahí. Y el video de esa asesoría ya está disponible. Lo he publicado. Les voy a mostrar dónde está. Ya, ¿me confirman que están viendo mi pantalla, chicos? Acá en la unidad 4 hay un video que dice ejercicios pandas. Perdón. Ya. A ver, déjenme ver si no me equivoqué. A lo mejor he puesto otra cosa. No, esto no es. No, esto no es, chicos. Esto no es. A ver, a ver. Creo que me equivoqué. Un momentito, chicos. A ver, a ver, a ver. Eso fue en el J41A. Y en las videoconferencias, en las sesiones, grabaciones, es esto. Copiar enlace. Copy. A ver, déjenme revisar. No. ¿Qué pasó? Creo que alguien me acaba de sobreescribir el video, chicos. Qué raro. Ah, no, me estoy equivocando, pues. Estoy copiando la asesoría que dio este. No, es esta acá. Disculpen, chicos, disculpen. Fue confusión mía. Eso es la asesoría que dio Juan Carlos, ¿no? Sí, eso es. Esta es. Ajá. Vamos a ver que esté completo. Y así este es. Ya, este es. Entonces voy a actualizar el enlace, ¿ya? Voy a actualizar el enlace, chicos. Les está mandando al desvío. Acá. No, ustedes son M41A. M42A. A ver.
Ya, eso es. Ya, eso es, eso es. A ver, verifiquen que pueden ver el video, chicos. En esa asesoría y vimos este ejercicio que también ya lo tienen en en su carpeta compartida. Alguien de ustedes me pidió el fin de semana que la suba y la subí. Acá está ejercicios pandas. Es el ejercicio que hicimos en esta asesoría. Así rapidito, entre otras cosas, lo que hicimos fue leer de un archivo Excel información y hacer operaciones de agrupamiento para hacer consultas, ¿no? Por ejemplo, este era el contenido del Excel y lo que hicimos fue hacer un gráfico un gráfico de PAN de los aprobados versus los desaprobados. Y para eso lo que hicimos fue agrupar por condición y contar cuántos eran. Entonces ahí están las instrucciones de pandas para hacer eso, ¿no? Y al final le decimos que lo grafique. Y lo otro que hicimos fue cómo buscar registros en la matriz de pandas. ¿Sí? Acá lo que hicimos fue, le pedíamos que ingrese el código que quiere buscar, cargamos el Excel en pandas y usando la instrucción lock, hacemos un filtro y verificamos si existe o no existe el registro, ¿no? ¿Ok? Y después lo que hicimos fue cómo añadir nuevos elementos al Excel usando pandas. Entonces capturamos la información en pantalla y usando las mismas operaciones del pandas para añadir filas y grabar el Excel, es que actualizamos ese Excel, ¿no? Entonces con eso ya el Excel lo estamos usando como si fuese una base de datos. Estamos capturando información y la estamos almacenando, ¿sí? Este es el ejercicio que hicimos. El detalle muy explicado está en el video. Ahí también lo tienen el Excel con la estructura de la tabla que estamos usando para hacer esas operaciones, ¿sí? Entonces, los invito a que le den una revisadita a ese video, chicos. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer algo similar ahora, pero con objetos. Pero sería bueno que le echen un vistazo a ese video, ¿ya? No sé quién me pidió que lo suba, ya lo subí. Está el video, está el Excel y está el notebook de Colab, ¿no? ¿Sí? Listo. Creo que, David, creo que fuiste tú. Ahí está el encarguito que me pediste. Sí, profesor, muchísimas gracias. Ya está. Listo. Entonces, nosotros habíamos cerrado. ¿Sí, Claudia? Profe, disculpe que lo corte. Antes de iniciar la clase, tenía una consulta respecto al rol de exámenes que Ya. está en el horario que ha subido. Se me cruza con otro curso. ¿Qué es lo que debo hacer en ese caso? Uy, esto debiste haberlo informado. No, no creo que podamos mover la fecha de la presentación, pero ¿el curso con el que se te cruza es examen o es exposición? Es sustentación también. Ah, ya, entonces esto es más manejable. Quizás podríamos coordinar para que expongas o al inicio o al final, pues, ¿no? ¿Qué día les han puesto la sustentación? ¿Les han puesto en día de clases o en otro día diferente? El lunes y las clases son el martes. ¿No sería más factible hacer la sustentación el martes durante clase? Lo que pasa es que las clases terminan esta semana. Entonces, la siguiente semana ya es evaluación, la semana de evaluaciones. Y por eso que ya no tiene... Qué raro que les hayan puesto el lunes. Y, chicos, si podrían verificar si ustedes tienen el mismo problema, algunos de ustedes tienen el problema de cruce, porque me imagino que van a estar, algunos están llevando... ¿Con qué curso se te cruza? Con ética, y ética sí tengo clases el lunes durante ese horario.
Ah, es que otros ya tienen examen el día martes, dice. Y si hacemos 2 grupos, porque igual son sustentación, no es examen. Sí, son sustentaciones, exacto. Entonces, a ver, déjame ver si yo martes tengo disponibilidad, porque como han movido los horarios, probablemente me hayan puesto examen en el horario de nuestra clase, pero para otra clase. A ver, un momentito, ¿ya? A ver. Sería a partir los exámenes es a partir del domingo, ¿no? 8. 8, sí, pues a partir del 8 es. 8 hasta vamos a poner hasta el 15, ¿eh? A ver, M42A. Sí, pues me han puesto el lunes. A ellos sí les han puesto el día martes, por ejemplo. Martes yo no, los que se les cruza el lunes y quisieran darlo martes, yo no podría porque ya me han puesto con otra sección el día martes. Debieron haber respetado estoy de acuerdo que deberían haber respetado la fecha inicia, ¿no? ¿Podrían indicarme, por favor, a quiénes más se les cruza para buscar otro día en todo caso? En ese caso, sí, habían consultado. Yo también tengo ética y le consultaron al profesor también que se nos cruzaba. Y él dijo, hablen con ¿Ya? el otro profesor. O sea, que hablemos con usted. Y ya fue, ya fue. Ya, Sí, bueno. creo que estamos en la misma clase, me parece. Sí. Sí, ya, mira, yo tengo exposición el día martes desde las 7 hasta las 10 eh, con la sección, ¿qué sección es? Esto es la J41A. Ahí yo creo que más de 2 horas no vamos a tomarnos, porque son 5 o 6 grupos. Cada grupo más o menos son 15 minutos. Entonces, a las 9 más o menos me voy a estar desocupando con ellos. Y en todo caso, los que quisieran mover su exposición del lunes para el martes, podría ser el martes a partir de las 9 de la noche. Sí, sería Sí, chévere, profe. estaría bien Ya, porque es entonces, horario regular, ¿no? ya, perfecto. Entonces, díganme qué grupos para hacer la planificación, por favor. Grupo ¿Qué 2. grupos van a ser el día lunes y qué grupos pueden el día martes? Grupo Grupo 2. 1 y grupo 2 martes. Grupo 1 y Profesor, grupo 2. grupo No, grupo 4 uno no. David, grupo uno no, porque yo tengo examen de ingeniería de Uy, métodos el no. martes. Uy, Ujú. chispas. Y yo tengo esa sustentación Ahora, en pero ética. ¿hasta qué hora es tu examen? Porque nosotros vamos a empezar la exposición a las 9 de la noche. De 9 a 11 tengo, profesor. Grupo Oh, 1. Lo acabo de ver ahorita. Ingeniería de métodos, martes 10 de mayo. sí. A ver, ahí lo consultamos en el grupo. Entonces, a ver, coordinen al interno, entonces me dicen. Al final, ¿qué grupos son? Chama, esto de los... Profe, yo creo que grupo 2, pero igual estoy consultando con todo mi grupo a ver que no se les cruce. El lunes comenzaríamos a las 7, ¿no? Sí, profesor, y en mi caso, que soy también grupo 1, la maldición del apellido con A, empezamos a las 7, nosotros exponiendo. El martes. No, el lunes. El lunes que yo tengo exposición, bueno, y mi compañero el martes empieza a las 9, o no sé, tal vez podría ser de que podría moverme a las últimas horas del día lunes, tal vez. ¿No? O sea, porque yo, por ejemplo, yo expondría el día lunes, expondría de ética,
tal vez en las últimas horas, ya que ética empieza a las 7 y ahí ya no nos quiere mover el profesor. O voy a coordinar, a ver si hay la posibilidad que nos puedan cambiar. Ya no me A ver, queda claro. sí, sería bacán. Profesor, en nuestro caso el grupo 3 sería el día martes, ¿o va a haber algún cambio? Ya, grupo 3. No. Si al grupo 3, Igual si va se a les ser cruza el de día, 7 a 10 de la noche, ¿no? ¿Nos va a organizar, va a haber algún no. tipo de sorteo? Martes es de 9 a 11, porque tengo de 7 a 9 tengo otra exposición con otro salón. Con ustedes sería martes de 9 a 11 o el lunes de 7 a 9, pues, ¿no? Ok, pero va a haber, ¿cómo sabemos en qué turno nos va a tocar? Ahorita estamos definiendo eso, porque originalmente todos deberían exponer el lunes, pero me están diciendo que se les cruza o con exámenes o con exposiciones de otros cursos, así que están moviendo este curso para el día martes. O sea, el Profesor, programa... disculpe. Profesor, disculpe. ¿Es necesario que todos los integrantes del grupo expongan? Sí, sería... Lo ideal. Sí, sería lo ideal. Pero podríamos hacer excepciones, ¿no? Si se les complica, podríamos hacer excepciones. Ok. Ya, entonces, chicos, a ver, el martes, entonces, ¿con quiénes vamos? Ya, el grupo 3 el día martes. Confirmado, ¿verdad, Geraldine? Sí, confirmado. Ya, listo. ¿Qué más? Lady, para jueves ya es muy tarde, Lady. Ya es muy tarde. Profesor, en todo caso, el grupo 4, porque Lady está en mi grupo y tiene examen el lunes a las 7, de 7 a 9, ¿podría empezar la exposición a las 9 para que ella pueda llegar? No, porque yo tengo, o sea, solo de 7 a 9 tengo el día lunes. Disponibilidad. Sí. Sino que también nuestro otro amigo está en examen el martes, en la misma hora, que también se cruzaría. ¿De 9 a 11? No, pero de 9 a 11 creo que tiene examen hasta las 10 más o menos, pero ya sería después de las 10 y es de simple, o sea, de 10 a 11 en todo caso, el martes. Sí, son 15 minutos que nos vamos a tomar por grupo, ¿no? En ese Entonces, por rango. ejemplo, el día martes, si hacemos de 9 a 11, fácil todo el salón podría entrar, porque ustedes son 6 grupos. En hora y media lo hacemos, ¿no? O sea, ustedes cojan entre las 9 y las 11 un tiempo de 15 minutos, ¿no? El grupo 3 podría ser, por ejemplo, a las 9 de la noche, ya está. Y entonces ahí... Entonces ¿no? el grupo 4 sería a las 10. Ya, O bueno, el día a martes, partir ¿verdad? de las 10. Sí, el martes, para que puedan estar los todos. Ya, perfecto. Ya, pues, gracias. Ya. ¿Algún otro grupo que quiera ir para martes, chicos? Si no, ya asumo que el resto del grupo sería para lunes. Profe, grupo 2 para el martes también. Grupo 2, ya, perfecto. ¿A qué hora sería? 9 y 15. ¿Les acomoda ese horario? Sí, está bien. Ya, grupo 2. Para el grupo 1 podría ser, esperando si es que David comienza a exponer en ética a las 7 de la noche, podría ser grupo 1 8:40, 8:45, profesor, la última hora. Sería bacán. Yo creo que sí, porque, como les digo, yo voy a terminar con el otro salón a las 9 y media, más o menos. Ahí que me demore un poquito haciendo las preguntas, ¿no? Unos 15 minutos más, 9:45, 8:45 debo estar cerrando con el otro salón. Entonces, quizás ustedes, si es que necesitan empezar a las 9 en el otro grupo, podría planificarme yo de comenzar con ustedes 8:45 p.m.
No, pero si con nosotros está programado el día lunes de 7 a 10. O sea, lo digo por el día lunes. Ah, ya. No, no para el día martes. Lo más Claro, o sea, Para el tempranito. día lunes. que seríamos el último grupo prácticamente, ¿no? O sea, casi llegando a las 9. Porque como Casi mi llegando a grupo las es nueve. el grupo A, es el... Y es un tema un poquito tedioso de ética, Y sí nos va a si, demorar. y podrían antes, chicos, o sea, antes de las 7, 6:45, ¿les Sí, acomoda? 6:45. Por mí estaría... Tú, no sé, a ver, vamos a consultar por internet. Lo que pasa es que A ver, tendríamos que conversar por internet. No, no está una compañera, Reu- una amiga, no, reunión. Sí, no está una compañera. Reunión. no está Jessica. hasta el día de la exposición, Lady. O sea, tu trabajo deberías subirlo hasta el momento mismo en que te toca la exposición. Nosotros somos 6 grupos, ¿verdad? A ver, déjenme revisar un momentito. Aunque hay un grupo que ya se retiró, me parece. A ver. Sí, pues somos 6, pero me parece que hay uno que ya no está. ¿Hay un grupo que se ha unido, me parece, o no? ¿En este salón es el grupo que se ha unido, chicos? Ah, ¿O me estoy equivocando? Hay un grupo, hay un par de grupos que se han unido porque hay chicos que se han retirado. ¿Es en este salón? ¿O me estoy equivocando con el...? lo que he visto todas las... No, usted no había hecho en esta sección Ah, ya, modificaciones así entonces de que son iba 6 de grupos. grupos, ¿no? Está perfecto. Ya, yo creo que el lunes a las 7. El que me confirmen quién es, a ver, a las 7 el lunes, ¿qué grupo sería, por favor? Grupo 5 en tercer lugar, ya, o sea, a las 7:45. Grupo 5. Ya, me faltan 2 grupos. O a las 7 o a las 7:15, ¿no? A las 9, grupo 1, por favor. No, pues es hasta las 9. ¿Ustedes se les cruza a qué hora? ¿A qué hora es el rango de cruces? ¿Al inicio o al final? De David es el inicio, profesor. Al 8:45, inicio. colóquenos, por favor. Grupo 1. Somos 6 grupos, ya tenemos 3. El grupo 4. ¿El grupo 4 a qué hora? Y Deber, ¿tú no puedes 6:45 para ya cerrarlo? Yo sí podría, pero creo que hay una compañera que llega más o menos a las 7 de trabajar. Y es una compañera que sí, ella aporta bastante y conoce también, está conociendo el tema de su trabajo. Entonces, sí, es un poquito complicado también por ella. Grupo 6, el día martes a las 10:15. Grupo 6. Ah, ya, ok. 10:15. Grupo 6. Casi todos se han ido para el martes, ¿eh? Entonces, grupo 1 a las 7 o 6:45. Y el grupo 5 a las 7:30 o 7:45. Cualquiera de los dos, ¿no? Voy a tener media hora con cada uno de ustedes. O hacemos el cambio, ¿no? Grupo 5 comienza
porque parece que el grupo 5 no tiene problemas de horario. Y después ustedes. Grupo 4 el martes a las 10 p.m. Está bien, ya quedó el grupo 4. Quedó el grupo 4, chicos. Ya, entonces solamente tenemos con el grupo 1 y el grupo 5. Nos ponemos de acuerdo luego para no dilatar la clase, ¿ya? Sí, por Grupo favor, 1, gracias. Nos Sí, ponemos de acuerdo, ¿ya? sí, ok, gracias. Que mejor les convence, ya, no a ustedes. Listo. Bien, entonces vamos a ver. Ya, con eso habríamos cerrado lo que son pandas. Si bien vamos a volver a ver pandas con otros ejercicios que vamos a hacer ahora, el tema de pandas ya estaría cerrado. Vamos a empezar a ver, chicos, el último tema del curso, que es programación orientada a objetos. ¿Sí? Bien. Está grabándose, ¿verdad? ¿Y estamos compartiendo pantalla? Sí, perfecto. Bien, entonces, vamos a ver qué cosa es programación orientada a objetos. A ver, una intro así rapidita. Actualmente, digamos que hay dos modelos de programación que están vigentes. Uno es el modelo de programación estructurada, que es el modelo que nosotros hemos estado usando para hacer los programas, que consiste en dividir un programa en funciones que tengan que ver con el ingreso de datos, con los cálculos y con la presentación de los resultados, ¿no? Y esa receta viene de cuando vamos a hacer un programa, identificamos variables de entrada, identificamos las operaciones que tenemos que hacer con esas entradas y cuáles son las salidas que debemos obtener, ¿sí? Esa receta funciona, hemos hecho programas usando ese modelo de programación, ¿sí? Pero en la medida que el proceso, ¿no? En cuestión, el proceso que va a ser soportado con el sistema es complejo, esa receta, digamos que ya no es suficiente. El de encontrar variables de entrada, variables de salida y aplicar los métodos, ¿no? Las funciones para hacer las transformaciones, ya no es suficiente. Y ahí hay que usar otros enfoques de desarrollo, como por ejemplo el de programación orientada a objetos. Y la idea de hacer programas orientados a objetos es lo opuesto a hacer programas estructurados. En un programa estructurado lo que nos pedían, o lo que hacíamos es, identificamos datos, por un lado, ¿no? Datos de entrada, datos de salida, e identificábamos operaciones que teníamos que hacer con esos datos, por otro lado. Separábamos los datos de las operaciones, ¿sí? En cambio, en programación orientada a objetos es todo lo contrario. Ahora, lo que tenemos que hacer es unir los datos y las operaciones que vamos a hacer con esos datos, ¿ya? Y a esa unión que hacemos, ¿no? De los datos y las operaciones que hago con esos datos, le vamos a denominar clase, ¿sí? Entonces, una clase, ¿qué cosa es en programación orientada a objetos? Es la colección de datos más operaciones que hago con esos datos. Esa es una definición coloquial. Cuando hablamos de datos en una clase, el término exacto es atributos, ¿ya? Y cuando hablamos de operaciones, el término exacto es métodos. Entonces, una clase es igual a atributos, ¿no? Entre paréntesis, datos, más métodos, entre paréntesis, operaciones. Entonces, a partir de ahora, una clase tiene esas dos cosas. Ya no solamente tiene datos o solamente operaciones, tiene las dos cosas, ¿ya? ¿Y por qué se llama programación orientada a objetos? ¿Por qué no se llama programación orientada a clases? Si lo que tengo que definir son clases. Porque este modelo de programación intenta emular cómo nosotros, el proceso que nosotros llevamos a cabo cuando vamos a resolver un problema, ¿no? Es un proceso cognitivo. ¿En qué consiste este proceso?
cuando ustedes están recién tomando control de un nuevo conocimiento, la forma de organizar ese conocimiento es clasificando, conceptualizando. Cada nuevo conocimiento que ustedes adquieren, para que quede grabado en sus cerebros, en su memoria, ustedes tratan de estructurar ese conocimiento y la forma, digamos, más simple de estructurar un nuevo concepto es definiéndolo. ¿Y cómo se define? Describiendo las características visibles de ese elemento o describiendo el comportamiento de ese elemento, o ambos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que no conociéramos el celular, ¿ok? Es que el celular sería un dispositivo que no conocemos todavía. Y de pronto yo llego a clase y les muestro, y les digo, mira chicos, esta novedad, ¿no? Y lo primero que ustedes, ¿qué cosa van qué preguntarían con respecto a ese objeto? ¿Qué cosa es, no? ¿Para qué sirve? Seguramente se enfocarían en los detalles visibles, ¿no? Que tiene un color, que tiene un tamaño, que tiene unas características, unas pantallas táctiles, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿qué cosa hará eso? ¿Para qué servirá? ¿No? Entonces, lo que están haciendo ahí, están tratando de conceptualizar ese nuevo conocimiento. Y la forma más simple de conceptualizar, como les decía, es tratando de asignarle atributos. Diciendo, ya tiene una pantalla, tiene un teclado, no sé, qué sé yo, ¿no? Y me permite hacer llamadas. Entonces es un teléfono. No es un teléfono digital, es un teléfono móvil, ¿no? Que se puede conectar a internet. O sea, empiezan ya a considerar, a describir no solamente lo que es visible, sino también para qué sirve el comportamiento que yo le voy a asociar a ese dispositivo. ¿Sí? Entonces, ese proceso que nosotros llevamos de manera natural, digamos, cuando vamos a adquirir un nuevo conocimiento, se ha estructurado, ¿no? Bajo este enfoque de programación orientada a objetos, y el proceso consiste en hacer algo similar. Cada vez que yo voy a hacer un programa orientado a objetos, ¿qué cosas tengo que analizar? ¿Qué objetos están presentes en ese mundo que quiero solucionar, en ese problema que estoy pretendiendo solucionar? Pero cuando hablamos de ese mundo, de ese problema, estamos hablando del proceso, ¿no? Todo siempre circunscrito al proceso de negocio que estoy analizando, que estoy revisando. Entonces, cuando decimos objetos, hay que identificar qué elementos hay en ese problema, ¿no? En ese proceso, y qué cosa hacen esos elementos, qué característica tienen. Por ejemplo, si estuviese haciendo un sistema para controlar los préstamos de la biblioteca de la universidad, entonces, en ese mundo, ¿cómo organizo ese mundo? ¿Qué objetos puedo identificar? Puedo identificar al alumno presta libros. Puedo identificar al bibliotecario que se encarga de controlar los préstamos que se le hace al alumno. Puedo identificar los libros que son prestados, ¿no? Que pueden estar en un estado, digamos, que está disponible para ser prestado, o que está ocupado, o que quizás fue dado de baja porque ya está en malas condiciones. Entonces, empiezo a identificar esos elementos y empiezo a conceptualizarlos considerando esas dos cosas que hemos mencionado. Sus atributos, ¿no? O propiedades, y el comportamiento o métodos. Por ejemplo, si quisiera asignarle comportamiento al alumno en ese mundo de la biblioteca, ¿cuál sería el comportamiento? El alumno se presta libros. El alumno devuelve los libros. El alumno paga las moras por no devolver el libro. Eso es un préstamo, perdón, esos son comportamientos que le vamos asignando a ese objeto. ¿Qué comportamiento le puedo asignar, por ejemplo, al bibliotecario? El bibliotecario es el encargado de registrar los préstamos de los alumnos. Es el encargado de registrar las devoluciones de los libros que hacen los alumnos. Es el encargado de controlar que haya pagado las moras, si es que un alumno no devolvió a tiempo un libro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces,
como ven, cuando analizamos el problema desde ese punto de vista de los objetos, es más fácil identificar propiedades y comportamiento en los objetos. ¿Sí? Eso en la medida que, de alguna manera, yo logro tangibilizar al objeto, o sea, lo materializo. Y en este caso, en este ejemplo del alumno, del préstamo de libros y del bibliotecario, es fácil porque estamos representando a personas que físicamente existen, ¿no? El alumno, el bibliotecario, etc. Pero una clase no siempre se va a corresponder con objetos físicos. En ese mismo ejemplo que les mencionaba, chicos, de la biblioteca, hay un objeto que no es físico, pero eso no implica que no exista. Por ejemplo, el objeto préstamo. El objeto préstamo es un concepto, ¿no? Que dice qué cosa he prestado, a quién he prestado, y alguna información más que quisiera manejar del préstamo. Por ejemplo, por cuántos días he prestado. ¿Cuánto sería la mora si es que no devuelvo en esos días? Etcétera. Entonces, ese objeto préstamo físicamente no existe, ¿verdad? Pero es un hecho que se da y que describe qué libro fue prestado a qué alumno, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es un poco más complicado conceptualizarlo, porque no está ligado directamente a algo tangible, a algo físico de ese mundo. Entonces, las clases no solamente se corresponden con entidades reales, sino también con conceptos que no necesariamente van a existir físicamente. ¿Sí? Entonces, cuando yo defino una clase, voy a definir atributos y métodos. ¿Y por qué defino una clase? Porque en ese problema, en ese mundo que estoy analizando, puede identificar objetos. Objetos que tienen características, que tienen propiedades y que tienen comportamiento. Entonces, una clase describe eso del objeto. Si un objeto tiene comportamiento, entonces ese comportamiento lo modelo, ¿no? Le asigno como método a su clase. Si ese objeto tiene características, tiene atributos, entonces, tiene propiedades o características visibles, entonces esas características, esas propiedades, lo modelo como si fuese atributos de su clase. Siempre una clase describe un objeto. La clase es la clasificación del objeto, es la conceptualización del objeto, es la definición del objeto, si quiere. Entonces, primero yo analizo los objetos, veo qué características tienen, qué comportamiento tienen, y con eso represento ese objeto en clases. ¿Ya? Entonces, esos son los conceptos de clase y objeto que hay que entender para empezar a hacer programas orientados a objetos. Y se llama programación orientada a objetos porque quien resuelve las acciones del programa son los objetos, porque los objetos son los que tienen el comportamiento, ¿no? Que están descritos en su clase. ¿Ya? Listo. Sí, Rolando. Profesor, buenas noches. Una consulta en ese ejemplo que hizo del préstamo en librería, ¿cuál sería la clase y cuáles serían los objetos? Ok. Para quedarlo más claro. Sí, claro. La clase estaría dada por el concepto alumno, ¿sí? Y el objeto serían cada uno de ustedes, pero representados por su información. Entonces, por ejemplo, para explicar eso ya amerita que escribamos algo de código, pero voy a hacer un ejercicio simple para que a ustedes les quede claro cuál es la clase y cuál es el objeto, ¿sí? Bien. Un ejercicio sencillito, chicos, ¿ya? Solamente de pensar. Cuando yo digo, a ver. No sé si ustedes todavía conocían a este personaje, pero a ver, vamos a ver.
Snoopy. ¿Les suena eso? ¿Snoopy? A ver, levante la mano a quienes les es familiar Snoopy. ¿El perrito blanco? El perrito blanco, ¿verdad? Ok, Snoopy. Bien, 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 bien. Entonces, cuando ustedes escucharon esa palabra, Snoopy, inmediatamente en su cabeza, ¿qué imagen se les formó? El del perrito blanco, ¿verdad? ¿Sí? Bien, los que conocen. Ahora, si yo digo perro, ¿qué imagen se les ha formado? ¿A Snoopy nuevamente? ¿O no necesariamente? No. No, ¿verdad? No se les ha hecho probablemente ninguna imagen. Y más bien han pensado, perro. El perro, como ustedes ya tienen ese conocimiento, ese concepto, dicen, es el perro, es el animal que molesta al profesor cada vez que tiene clase, ¿no? Que se pone a ladrar y todo eso. Entonces, ahí está la pequeña diferencia, ¿no? La sutil diferencia entre clase y objeto. ¿Sí? Un objeto es un ejemplar, es una instancia de la clase. Entonces, la clase sería perro y el objeto sería Snoopy. O por ejemplo, si digo Scooby-Doo, también se han hecho una imagen exacta, puntual, de ese perro, ¿verdad? Los que conocen a Scooby, el perro del dibujo animado, ¿no? Entonces, Scooby sería una instancia de la clase perro. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Ok, todos los objetos, instancias de la misma clase, tienen el mismo comportamiento y tienen los mismos atributos. Entonces, por ejemplo, si yo defino la clase perro diciendo que tiene 4 patas, tiene cola, ¿qué son esos atributos? Entonces, todo perro, instancia de esa clase, Snoopy, Scooby, Dinky, no sé qué otros perros más hay, tienen 4 patas y tienen una cola, ¿verdad? Todos responden con las mismas características. Y también con el mismo comportamiento. A la clase perro, ¿qué cosa le voy a asignar? Por ejemplo, el perro, ¿qué cosa hace como acciones? El perro come, ladra, menea la cola, ¿no? Etcétera. Entonces, todo perro, instancia de esa clase, va a saber hacer esas acciones, ¿no? Comer, ladrar, menear la cola. ¿Sí? Es más o menos, hice ese ejercicio para que ustedes puedan identificar qué es una clase y qué es un objeto. Ahí, David, creo que tenías la mano levantada. Sí, profesor, quería hacer una consulta. Sinónimo de instancia sería creación, o sea que nosotros hemos creado ya un... Claro, la instanciación es el hecho de crear un objeto a través de una clase. Ya cuando decimos es un ejemplar o es una instancia, es un elemento, no es un objeto de esa clase. Claro, nosotros Pero ya le sí, damos las características especiales ya, ¿no? Características únicas. que está definido en la clase. Ajá. Yo defino en la clase las características únicas que van a tener esos objetos. Entonces, cuando definí la clase perro, dije 4 patas, hocico, cola, ¿no? Esos son los atributos. Entonces, todo perro que va a ser instancia de esa clase, que va a ser ejemplar de esa clase, van a tener esas características. 4 patas, hocico, cola. ¿Sí? No sé si con ese ejemplo que hice respondí la pregunta de cuándo me doy cuenta que es una clase y cuándo me doy cuenta que estoy hablando de un objeto. Ok, listo, Rolando. No, de nada. Entonces, ahora ya que entendemos el concepto de clase y objeto, entonces hagamos un ejercicio sencillito. ¿Cómo definimos las clases en Python? ¿Ya? Para eso, imagínense, vamos a empezar a hacer el ejemplo que lo vamos a terminar el día jueves a primera hora, ¿sí? Imagínense que yo tengo una cevichería, ¿sí? Y voy a empezar a tomar los pedidos a través de mi WhatsApp.
¿ya? No tengo e-commerce, no tengo nada de esas cosas, sino de frente, WhatsApp, que me envíen sus pedidos. Y yo voy a registrar en mi sistema esos pedidos. ¿Ok? Y lo voy a hacer mediante un programa orientado a objetos. Entonces, ¿qué objetos puedo encontrar en ese mundo de mi restaurante, ¿no? De mi cevichería, que voy a empezar a atender los pedidos a través de mi WhatsApp? A ver, chicos, mientras voy armando el proyecto. A ver, vayamos pensando. Ya, vamos a poner acá M42A 2022 0503. ¿Sí? Listo. A ver, entonces, sí, sí que sean diferentes platos, Rolando. ¿Ok? A ver, entonces, en ese mundito, ¿qué cosa van a ver? Primero van a haber clientes que hacen pedidos, ¿verdad? De platos, como bien lo mencionó Rolando. Y los platos van a tener precios, ¿no? Y los pedidos se tienen que enviar. Se tiene que controlar que se haya enviado, ¿no? Los platos van a tener precios, ¿sí? Y probablemente si soy formal, tengo que emitir un recibo, ¿no? Y pagar impuestos sobre eso, ¿verdad? Entonces, todos esos hechos, analicémoslo y tratemos de sintetizar. Entonces, yo, haciéndolo lo más simple posible, podría crear lo siguiente. Esto vamos a cerrar, esto lo cerramos, esto y esto. Ya, acá. Entonces, aprovechando, vamos a aprender a definir una clase. ¿Ok? ¿Cómo se define una clase? Pues acá, definición, ¿ya? Bien. En Python, para definir una clase, tenemos que usar la palabra reservada class. A continuación viene el nombre de la clase. ¿Sí? Y para este problema en particular, yo voy a crear una clase que se va a llamar justamente pedido. ¿Ok? Listo. Ahora, recuerden que habíamos dicho que esto tiene una clase, chicos. La clase es igual a atributos más métodos, ¿verdad? Esas dos cosas debo ser capaz de identificar en una clase. Entonces, imaginemos acá, a ver, esta clase pedido, ¿qué atributos puede tener? Recuerden que los atributos son la información, los datos que va a manejar la clase. Entonces, a ver, el pedido, ¿qué va a tener? Va a tener primero un número de pedido para poder identificarlo. ¿Sí? Lo voy a poner en numérico. Voy a inicializar con 0. ¿Qué más va a tener esa clase pedido? Seguramente el plato. Lo voy a poner espacio en blanco, de momento. Lo voy a inicializar con espacio en blanco. Después podría decir la cantidad, ¿no? Le voy a inicializar también en 0. Y ese plato probablemente tiene un precio unitario. ¿Sí? Lo voy a inicializar en 0,0. ¿Qué
más puedo manejar? ¿Qué información requiero para hacer el pedido? Tengo el plato, tengo la cantidad, tengo el precio unitario. La mesa. Sí, pero... Mesa de orden. Sí, podría ser eso, o si no, imagínense que yo solamente atiendo, pensemos que estoy en la etapa estamos todavía ¿cómo se llama? Encerrados, y solamente atiendo delivery. Ya no hay mesa, para hacerlo más simple. ¿Sí? Entonces, deberé controlar si ese pedido ya salió, ya fue entregado o no fue entregado, ¿no? Para hacerle seguimiento. ¿Sí? Entonces, me voy a ponerle si fue entregado o no. Por defecto le voy a decir que no fue entregado. Todavía. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos... lo importante, la fecha en la que se pidió, pues, ¿no? La fecha del pedido nos estamos olvidando. ¿La voy a inicializar? Sí. En blanco, ¿ya? Pero vamos a poner acá como comentario que la fecha la vamos a manejar en formato año, mes y día, así. Listo, entonces yo creo que con esta información podríamos controlar bien nuestros pedidos. Ok, y quizás el nombre del cliente, ¿no? Ahora vamos a ver. Pero solamente de manera referencial. Ya está. Entonces, esto es los atributos que va a manejar esta clase pedido. ¿Qué más? La clase debe tener métodos. Porque estamos diciendo clases igual a atributos más métodos. ¿Y los métodos qué cosas son? Son las operaciones que puedo hacer con estos datos. Y ahí está la diferencia con respecto al modelo de programación estructurada. Acá estamos uniendo en una única abstracción que se llama clase los datos y las operaciones que hago con esos datos. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de métodos, ¿ya? Estamos hablando de 3 tipos de métodos, chicos. Método constructor, después métodos de comportamiento, y los métodos destructores. Y hablamos del ciclo de vida de los objetos, con estos 3 tipos de métodos. Los objetos tienen un ciclo de vida, ¿no? Se crean, se usan y se destruyen. ¿Ya? Cuando decimos se crea es que hay un proceso que se llama la instanciación o creación, donde le damos los atributos que requiere ese objeto para poder hacer su trabajo. ¿Ok? Mientras ese objeto no haya sido creado, ese objeto no puede participar de la conversación, de la solución del programa. Requiero que haya sido creado. ¿Y cómo creo los objetos? Con un método constructor. ¿Sí? ¿Qué cosas son los métodos de comportamiento? Es el comportamiento intrínseco asociado a la clase, al objeto. En este caso, por ejemplo, ¿qué comportamiento le podría asignar al pedido? Por ejemplo, dado que tengo el precio unitario y tengo la cantidad, el comportamiento asociado al pedido sería que el comportamiento sabe a cuánto asciende la venta, cuánto tengo que pagar de IGB, cuánto tengo que cobrar al cliente. ¿No? Es un comportamiento inherente al pedido, que se hace sobre la base de la información que estamos manejando. ¿Sí? ¿Y qué cosa es el método destructor? Lo contrario al constructor. Cuando un objeto ya no va a ser usado, tiene que sacarse de la memoria.
¿Sí? Y entonces para eso se usan los métodos destructores. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a crear los métodos, el método constructor. Esto es regla, ¿ya? El método constructor es una función asociada a la clase, por lo tanto tengo que crearlo con def, como si fuese una función. Y el nombre de la función tiene que ser subrayado, subrayado, init. Init viene de initialization. ¿Ok? Subrayado, subrayado. Así tiene que ser. Así es la regla. Subrayado, subrayado, init, subrayado, subrayado. Así tiene que llamarse el método constructor. A continuación, en ese método destructor le voy a pasar los datos que este objeto requiere para estar vivo, para manejar la información. ¿Sí? Acá le pasamos los valores iniciales para los atributos que hemos definido previamente arriba. Ahora, esos parámetros pueden llamarse igual que los atributos. Y para no confundirnos cuando estoy hablando del atributo y cuando estoy hablando del parámetro, usamos un artificio, ¿no? Se usa un artificio que definir un parámetro que se va a llamar self o this, cualquiera de los dos. Voy a llamarse lo que sea, pero es un estándar ponerle self o this. Self, ¿qué cosa significa? El objeto mismo. Y a través de ese parámetro self, poder distinguir entre si estoy usando los parámetros que estoy definiendo en ese momento, y que ustedes pueden ver, se corresponden también con los nombres de los atributos. Entonces ahí tendríamos un conflicto de nombres, ¿verdad? Porque el parámetro se llama número y el atributo también se llama número. Lo mismo pasa con cliente, fecha pedido, plato, cantidad, precio unitario, y ver si está entregado o no. Entonces acá tenemos la función y acá tenemos los parámetros. Siendo el primer parámetro siempre self. Entonces, ¿cómo self nos ayuda a no tener los conflictos de nombre entre los atributos y los parámetros? Justamente poniendo self punto. Este self punto representa el objeto mismo. Yo le digo del objeto, el atributo, número. Entonces, este self número está haciendo referencia a este atributo. Y cuando le digo self número igual número, este segundo número hace referencia a este parámetro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El valor de este parámetro estoy asignándoselo ¿a quién? Al atributo. ¿Sí? Y eso hacemos con cada uno de los atributos. Número, cliente, fecha del pedido, plato, cantidad, precio unitario, unitario. Y si está entregado o no, ¿no? Entonces, la expresión que está del lado izquierdo, al igual, son los atributos. Lo sé porque estoy usando este self, que hace referencia al objeto. ¿Sí? Y las expresiones que están del lado derecho del símbolo igual son los parámetros. ¿Quién nos va a entregar esos parámetros? Pues quien sea el encargado de crear el pedido. ¿Sí? Listo, entonces tenemos nuestro método constructor, init. Acá algunas recomendaciones. Ojo,
con el nivel de indentación. Esta función def le pertenece a esta clase. Por eso es que hay un nivel de indentación. ¿Sí? Y estas líneas de código le pertenecen a esta función. Por eso hay otro nivel de indentación. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esos niveles de indentación. Así resuelve Python las dependencias. ¿Ya? Listo, ahí tenemos un ejemplo de un método constructor. Ahora, ¿cómo haríamos el método de comportamiento? Son operaciones, dijimos que el comportamiento eran operaciones intrínsecas al objeto, ¿verdad? Entonces, este pedido que dijimos que iba a tener, calcular el valor de la venta, ¿no? Calcular el IGB y el total a pagar. ¿Sí? Entonces, podríamos tener acá una función def que se llame total venta, si quieren. Voy a usar self. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a decir, es igual a self punto cantidad por self punto precio unitario. ¿Sí? Entonces ya tengo ahí el total de la venta. Fíjense que con self estoy accediendo hacia los atributos, ¿no? ¿Qué otro método, por ejemplo? El IGB. ¿Cómo podemos calcular el IGB? Return self punto total venta todo esto por 0.18, supongamos. Y finalmente, por ejemplo, total venta IGB y ahora, ¿cómo? No sé si estoy poniendo los nombres adecuados. Vamos a buscar una boleta, ¿ya? Una factura para poner los nombres adecuados, ¿ya? A ver. ¿Cómo le llaman? Acá está. Ah, el valor venta, sí está bien, ¿ves? Entonces, el valor venta, después tenemos el IGB y el total. Está bien. Entonces, el total. Le digo self.total venta. No, este es valor venta, ¿no? No es total venta. Este es el valor de la venta. Entonces, sería acá self valor venta más self.igb. Listo. Entonces, ahí hemos identificado los métodos de comportamiento, que eran las operaciones intrínsecas de la clase, ¿no? La razón de ser de esta clase. Luego tenemos el método destructor. El método destructor también es regla. ¿Cómo tiene que llamarse? No le puedo poner cualquier nombre. El destructor se tiene que llamar subrayado del.
Del viene de delete, ¿no? Subrayado, subrayado. Igual vamos a pasar self. ¿Sí? ¿Qué cosa se hace en los métodos destructores, chicos? En los métodos destructores se libera el espacio que está siendo usado por los atributos. Entonces, podríamos hacer que los atributos se blanqueen, por ejemplo, ¿no? Si eran listas, que se limpien. Si eran diccionarios, que se limpien los diccionarios. Si son atributos de tipo string, limpiarlos también, ¿no? Y así con todos los campos. Ya. Self presunitario. Listo. Entonces, acá está lo básico de la definición de una clase. Los atributos y los tres tipos de métodos principales. El método constructor, los métodos de comportamiento y el método destructor. Listo. Corremos esto y no va a pasar nada porque solamente hemos definido la clase. Sí, hemos definido la clase. Acá hay un problema. Le puse comilla simple cuando debió haber sido comilla doble. Y acá el false es con la F mayúscula, ¿no? Ya está. Entonces, ya está la clase pedido. Esta ya existe como clase. Sí, podemos hacer lo siguiente. Fíjense, voy a crear. Vamos a hacer así lo siguiente, ¿sí? En una sola línea vamos a hacerlo todo. Entonces acá vamos a ponerle comentarios. Ya. Definición de la clase entidad. Pedido. ¿Por qué le decimos clase entidad? Recuerdan, la clase entidad son las clases que manejan los datos. Y ciertamente pedido es una clase netamente que maneja datos. Y hace operaciones con esos datos. ¿Sí? Acá tengo la clase entonces. Ahora, acá abajo voy a tener el programa principal, por ahora. Después vamos a ir cambiándolo. Voy a crear un primer pedido. Le digo, voy a pedir un ceviche. Es igual. Pedido. Ya reconoce. Y fíjense, ya reconoce lo que tengo que crearle como el pedido. El número de pedido, el cliente,
Después viene la fecha. Imagínense que es para hoy día. Fue hoy día, ahora que estamos 3. Ok. 2022. 05. Ahora estamos 03, ¿no? Ya, estoy pasando el cliente, el número, el cliente, el pedido, el plato. Un ceviche mixto, por ejemplo. El precio unitario. Para un ceviche mixto, 35 soles. Y le digo que todavía no está entregado. Entonces acá que estamos haciendo el programa principal, estamos creando el objeto, chicos. El objeto pedido. Y si ustedes le hacen decimos de qué tipo es, de un error que está pasando. Missing one requirement positional argument. Entregado. No, a ver. Vamos a ver qué cosa recibe esto. El número de pedido, el cliente, la fecha, el plato. Sí, algo está fallando. Vamos a ver. A ver. Número, cliente, fecha pedido, plato. La cantidad falta. Imagínense que voy a pedir 2 ceviches mixtos. Ya está. Entonces ahí podemos comprobar que ceviche, ¿no? Ceviche, perdón. Y ha sido creado, es de tipo pedido. Y por defecto se está mostrando así, ¿no? Pedido está en esta dirección de memoria, te está diciendo. Listo. Ahora, una vez que he creado al objeto, puedo pedirle que ejecute sus métodos. Por ejemplo, ¿cuánto me costaría ese ceviche mixto? Acá lo que podemos hacer es quizás, a ver, def mostrar detalle de facturación, vamos a poner así. Y lo que vamos a hacer es como una línea de código, ¿no? Como una línea de facturación.
Vamos a decirle número de pedido. Vamos a hacer así. Return. Vamos a poner un string acá. Punto format. Y a ver, vamos a ver qué cosa retornamos. Vamos a mostrarle el número de facturación, el número de pedido, espacio, el cliente, después la fecha de pedido, 2, 1, 2, 3. Vamos a ir reemplazando. El 0 va a ser por el self.número. El 1 va a ser por el cliente. ¿Qué más recibe? La fecha del pedido. Acá me falta self. Fecha de pedido. Self plato. Tenemos acá a ver 1, 2, 3, 4. Algo más falta, el plato a la cantidad. Sí. Vamos a seguir mostrando más detalles. La cantidad del precio unitario. El valor de la venta, ¿sí? Entonces, la cantidad el precio unitario ¿ya? Y ¿qué más? Son 7 campos, ¿no? Del 0 a 6, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya supongamos que eso es. Entonces, ahora la clase tiene mostrar detalle de facturación y yo le puedo decir que ejecute. Por ejemplo, le puedo decir print ceviche punto
Mostrar detalle de facturación. Vamos a ver. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué? Ah, fuera de rango. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Total son 7 elementos. El número Profesor, en la 1 función valor venta, en los self, faltan los paréntesis. en el self. En el def, en la función valor venta, Ya, en self acá. cantidades. El precio unitario falta, ¿no? Y el Bueno, la self Falta cantidad, cantidad. el entregado, creo que falta, profesor. cantidad Porque está no es poniendo... no es un método, Ay, ¿no? ay, ay. Cantidad no es un método y el precio unitario sí. Ahí estamos bien. Total venta. Ya, a ver. Vamos a ver. Sigue viendo un problema. Ahí creo que falta, porque ahí solamente usted está contando self número, self cliente, self fecha pedido, self plato, self cantidad y self precio unitario, pero falta self entregado. Hay 6 acá y al otro lado, en el conteo, hay 7. Ay, 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 ok. Entonces, después del precio unitario, ¿qué le entregamos? Ah, el entregado. Ya, por fin. Entonces, fíjense, ya tenemos que está mostrando en pantalla la información del pedido, ¿no? Va para Estanislao Contreras, esta fecha, este es el plato, ¿sí? Este 00 que es, que está calculando acá. La cantidad 2, el precio unitario. Ah, no le hemos pasado el precio unitario. Creo que... y false. No hemos inicializado el precio unitario, chicos. Ah, sí, sí está. Precio unitario. Así es. Fíjense, había una letra de más. Y ahora sí. Y todavía no fue entregado, ¿no? Acá podríamos complementar 2 por 35 y acá al costado decirle, por ejemplo, que me muestre el valor venta. Así debía haber sido esto, ¿no? A ver, ¿dónde falló? ¿Dónde falló? Valor venta, self cantidad. A la cantidad. Cantidad igual 0. Self cantidad igual cantidad. Ah, ya, esto de acá. Sí. Ahí está.
Todavía no ha sido entregado y debo cobrar 70 soles, que es el valor de la venta sin IGB todavía, ¿no? Podemos ponerle también entonces el IGB y el total a cobrar. Sobre el IGB y el otro para el total a cobrar. Self.igb, coma, self. Total era, ¿cómo le denominamos? Así, total. Pedido object has no attributes en la 26. A ver, en la 26. Total venta. Ah, es valor venta, no es total venta. A ver. Ahí está. 2 a 35 es 70 más 12.6 de IGB. Total tiene que pagar 82.6. Entonces, ya tenemos una clase que representa al pedido que vamos a hacer. Y esta clase ya maneja la información que vamos a requerir para gestionar el pedido. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la clase que representa la pantalla para hacer este pedido. ¿Sí? Entonces, nosotros, recuerdan, hicimos un ejercicio donde hacíamos pantallas, me parece que es GUI. Vamos a copiarnos eso y vamos a diseñar nuestra propia pantalla. Lo vamos a definir como clase, ¿ya? A ver, vamos a copiarnos esto. A ver, vamos a convertirlo esto en clase, ¿ya? Vamos a ver un momentito, chicos. Te lo voy a copiar. Me voy a copiar este formulario, chicos, para sobre eso empezar a trabajar, ¿ya? Para no empezar de cero. Entonces tengo ya una clase pedido. Esta sería la clase entidad. Esto ha sido una prueba nada más, ¿no? Al final esto no va a quedar, solamente estamos comprobando que la clase pedido ya está trabajando bien. Ahora vamos a trabajar una nueva clase, class, que va a ser la interfaz de usuario de pedido.
Ya, a ver. Para poder usar los widgets, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Hacer la importación, ¿no? Esto de acá. Lo pondremos acá, pues. Y acá entonces a esta clase vamos a definir también sus atributos. Estos son los atributos de la clase. Y acá le vamos a poner de título pedido. Y empezamos a pedir, ¿no?, la información. Entonces sería número de pedido. Número. A ver, alguien me escribió, creo. Ah, ok. Rolando, hablamos de variables cuando es una información suelta, que no está asignado a ninguna clase. Eso es una variable. Pero cuando esa información, esa variable está vinculado a una clase, entonces es un atributo. Nosotros lo que estamos haciendo acá, no, esta es, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es definir atributos, porque están vinculados a esta clase. ¿Sí? Ya, entonces la información es el... Profesor, disculpe. Sí. Entonces no se puede trabajar con atributos y variables a la misma vez. Dentro de una clase, toda la información que va a manejar la clase debería ser atributos. Salvo que por ahí declares, en alguna función en particular, declares una variable auxiliar temporal, ¿no? Pero para efectos de hacer algún cálculo parcial antes de entregar el valor final. Pero el resto deberían ser atributos de la clase, independientemente si estás haciendo una clase que representa la información, una clase que representa la pantalla o una clase que representa la regla de negocio, por ejemplo. Ok, profesor, gracias. Ya. Entonces vamos a poner, acá vamos a tener el número, el cliente. Vamos a tener modalidad, el número, el cliente y la fecha de pedida. Mira que hay una fecha, vamos a ver cómo nos va con eso, ¿ya?
Ya, ahí tenemos el cliente. Esta sería la fecha del pedido, ¿no? Después de la fecha que tenemos que ver el plato. Ahora vamos a graficar. Ya tenemos el plato. Más después del plato, la cantidad. A esto le vamos a poner TXT matemático. Perdón, cantidad. Cantidad. Después el precio unitario. El precio unitario no puede ser un bound int, debería ser un bound float, porque podría tener decimales. ¿No? Y ahí le damos precio unitario. Después del precio unitario, si ya fue entregado o no, y el valor de la venta, ¿no? Esto ya no nos sirve mucho. De momento todavía no le vamos a poner botones. Guardar estos chicos. A ver, esto no va todavía. Los botones todavía. Esto tampoco. Y esto tampoco todavía. Solamente a nivel de formularios. Y vamos a mostrar el valor de la venta. Ya. El valor de la venta va a ser también un número con decimales. Y acá le vamos a decir valor de la venta.
luego el IGB y total. IGB. IGB. Y por último el total. Total. ¿Sí? Estos van a ser nuestros atributos, ¿okay? Que no los vamos a inicializar por fuera, sino se va a crear directamente. Y acá vamos a ponerle un constructor. Y el método constructor se tiene que llamar def, ¿no? Init. De momento todavía no sabemos qué le vamos a pasar como parámetro, solamente self. Y ahí lo que vamos a llamar es a un método que le vamos a denominar show, ¿ok? Show. Self.show. Y esto va a hacer que se muestre el formulario. Y acá, entonces, vamos a programar el show. Y acá tendríamos que pasarle a todos estos self. 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 Ahora tenemos el título. Sí, los mensajes. El número se llama código, debería ser txt número. A ver. La meta es que salga en la pantalla por lo menos un par de controles, chicos. A ver, LBL mensajes. Y ahora el número. Self número. TXT número, ¿no? Claro, hasta ahí que sale, ¿ya? Vamos a ver. Hemos probado que el pedido ya está funcionando. Y ahora vamos a decirle el form de pedido. Va a ser igual a interfaz de usuario pedido. Y después a este form pedido le voy a decir show. Bueno, ya en el constructor ya se va a mostrar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Uy, me salió lo... ¿Qué fue? Ah, los logos. Vamos a quitarle esto, ¿ya? De momento. Después le ponemos un loguito de una cevichería. Ya vamos a comentarlo. ¿Qué dice? Image is not defined. Ah, esto no está, pues, ¿no? Todavía no hemos puesto imagen, ya. Ya, esto todavía vamos a quitarle.
Ya está, más o menos está empezando a pedir, ¿no? Número. El número. Y a la medida que pongamos más componentes acá, txt número, txt cliente, ya debería empezar a salir. Ya está empezando a salir el formulario. Esto de acá lo vamos a comentar porque ya probamos que el pedido funciona. Y el formulario ya está empezando a mostrarse. Cliente, el data picker de pedido, self, dt, fecha de pedido, self punto plato, txt plato, self punto txt cantidad, a ver, ya está, ya está saliendo. Después de la cantidad viene el precio unitario. Precio unitario. Después el valor venta. IGB. Txt IGB. Y luego el total, ¿no? Txt total. Ya. Entonces, el formulario debería estar. Oye, ¿qué pasó? Txt IGB. ¿Cómo se llama el IGB? Ah, todo en mayúscula. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya tenemos dos cosas, chicos. Tenemos los datos, tenemos la pantalla. ¿Qué nos faltaría? Engancharlo con pandas, ¿no? Ponerle un par de botones acá de registrar y que eso vaya a guardar al Excel. ¿Sí? Operación que ya la vimos donde en el ejercicio que realizamos el día sábado. Por eso les decía, revisen el ejercicio del día sábado. Les he publicado acá. Este de acá, este ejercicio pandas. Ahí hay un ejercicio donde hacemos la inserción en un Excel. Esto es lo que nos faltaría. Y ya... Perdón, esto no es... Le ponemos un par de botones acá y ya estaríamos enganchando con pandas. ¿Sí? Este ejercicio lo vamos a completar el día jueves en la primera hora para que quede de ejercicio, perdón, para que quede como solución para sus proyectos que van a hacer ustedes, donde tendrían que hacer algo similar, pero cada uno con sus transacciones, ¿sí? Y quizás hacer algún grafiquito, pues, ¿no? De cuál es el plato más pedido, qué sé yo, hacer algún análisis estadístico de esta información, ¿ya? Eso lo deberemos completar el día jueves. Bien, chicos, yo creo que hemos avanzado bien. Así que lo completamos el día jueves. No sé si tienen alguna consulta. Bien, de nada, David. Si no hay más consultas, entonces, chicos, lo dejamos acá. Nos vemos el día jueves. Después del jueves, voy a publicar la práctica del jueves. Y va a ser una práctica similar a este ejercicio que estamos haciendo, Carmen. Ya les dije que va a venir
pantallas, ¿no? Hacer una pantallita, grabar en un Excel y después hacer una consulta sobre ese Excel. ¿Ya? Por eso revisen, chicos, este ejercicio. Este ejercicio revisen. A este ejercicio lo único que le faltó fue que hagamos una pantalla similar a esto. A esta que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, por eso lo estoy haciendo ahora y lo voy a completar el día jueves para que tengan ustedes de base para desarrollar la práctica y para que también hagan su proyecto. ¿Ya? ¿Respondí tu pregunta, Carmen? Listo. Ya. Álvaro, el día jueves les entregaré sus notas de la PC2, ¿no? Les haré llegar también así por correo la rúbrica. ¿Ya? Listo. Ya, chicos. Vamos a descansar. Ha sido un día muy pesado, ¿eh? Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Profesor, No, gracias. Sí. profesor, disculpe, buenas noches. El grupo 1 confirmado para las 8:45, por favor. A ver. El grupo 1 para las 8:45 del día. Lunes. Lunes. Ya, 8:45. ¿Ok? Gracias. Ya, de nada. Ya, y el otro sería a las 7:30, ¿no? Ya, está bien, no hay problema.